Bueno, como les decía, un gusto poder charlar también en en este evento que tiene que ver no solamente con un programa de televisión, sino que estamos, yo creo que haciendo historia, porque todas estas grabaciones que se quedan en la nube, uno lo va a poder ir chequeando en el futuro, si es que Paraguay consigue tener relaciones con China. Y por eso quiero hablar de la parte de la economía, de la investigación con el querido Fernando Masi, que es economista, tiene una maestría en economía y en política internacional, entre otras cosas, un gran currículum. Fernando, ¿cómo estás, querido? Muy bien, Leo. Muy bien, contento de estar aquí intercambiando ideas contigo. Fernando, una cosa que quiero empezar aclarando es que hace poco tiempo, desde la aduana, creo, se dijo que Paraguay perdería dinero si tiene relaciones con China. Y a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Porque yo, ¿por qué vamos a perder dinero si se supone que tenemos mucho más para ganar? Quería preguntarte eso para empezar. Sí, yo creo que ese es un estudio que no se ha, es decir, ha salido como unas declaraciones del director de aduanas, pero supuestamente es en base a un estudio que ha hecho, pero que no se ha publicado en ningún lado. Y cuando se le ha requerido por diferentes fuentes, tampoco se ha presentado ningún estudio al respecto. Por lo tanto, cualquier tipo de aseveración con números tiene que estar respaldado por evidencia. Entonces, yo creo que ahí hay un primer problema. El segundo problema es de que según lo que nosotros vimos en esa noticia, lo que decía el director de aduanas es que si es que nosotros hacemos un acuerdo de libre comercio con China, pasaría eso, ¿verdad? Pero Ujú, nadie está hablando acá de un acuerdo de libre comercio con China, porque en primer lugar, un acuerdo de libre comercio se tiene que hacer con el Mercosur y no en forma bilateral, digamos. El Paraguay plantear ese tipo de cosas. La posición oficial del Paraguay siempre ha sido, no importa qué gobierno, siempre ha sido negociar en bloque con la China, con cualquier país. En este caso sería la China. Pero acá no se trata de hacer un acuerdo de libre comercio con China, se trata de tener relaciones diplomáticas con China de manera que ellos nos abran su mercado de exportación con las tarifas y con los aranceles que existen actualmente y que tiene China también con cualquier país del Mercosur o con cualquier país que ha abierto relaciones diplomáticas y comerciales con China. Es una cosa totalmente diferente, ujú. ¿verdad? Porque si uno abre un acuerdo de libre comercio con China o con cualquier país, significa de que los aranceles de importación de ese país con respecto, por ejemplo, al Mercosur o a los países del Mercosur van a ir bajando en un cronograma hasta llegar a cero. Y lo mismo pasa con Paraguay. Tiene que ir bajando los aranceles hasta llegar a cero en un acuerdo de libre comercio. Entonces ahí es en donde se puede calcular, ¿verdad? En donde se puede calcular hasta cuánto nosotros podemos, por ejemplo, podemos perder en recaudaciones. El Paraguay, como parte del Mercosur, tiene ya varios acuerdos de libre comercio con todos los países de América del Sur, tiene acuerdos de libre comercio con Israel y Egipto, tiene acuerdos preferenciales con Sudáfrica y con la India, y ahora está negociando, o sea, estamos en un proceso de acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Y además tenemos un libre comercio entre nosotros, los miembros del Mercosur. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya desde que se firmó el acuerdo con el Mercosur, nosotros hemos reducido nuestras recaudaciones por aduana por el hecho de que hemos firmado acuerdos de libre comercio que significa desgravación continua, y en el caso del Mercosur tenemos cero, ¿verdad? Arancel cero. No recaudamos ningún tipo de arancel en el comercio intra-Mercosur y también con los países que yo te mencioné. Y por lo tanto, esa es una cuestión natural, digamos, ¿verdad? Que se tiene que reducir las recaudaciones por aranceles cuando uno firma un acuerdo de libre comercio. Pero en el caso de China, el punto no es un acuerdo de libre comercio, el punto es abrir el mercado de China porque resulta paradójico que China es el socio más importante de Paraguay en términos de importación. El Sí. primer país con el cual nosotros importamos es China, ¿verdad? Y nosotros no ponemos ningún commodity, ningún producto paraguayo en China.
porque no tenemos relaciones O sea diplomáticas. que Entonces, la balanza hay una diferencia brutal entonces. es brutal. Y además, en un comienzo, cuando empezamos a importar productos de China continental, eh, estos eran productos de consumo final, o sea, productos terminados que se vendían principalmente en frontera. Ya todo lo conocemos, la cuestión electrónica, incluso cuestiones de ropa deportiva, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, la mayor parte de los productos que nosotros importamos de China ya no son más de ese tipo. Son insumos y bienes de capital o maquinarias para la producción. O Ujú. sea que China se ha vuelto un socio muy importante para la producción agrícola e industrial del Paraguay. Justamente el presidente de la Rural, Pedro Valle, había dicho públicamente que ellos quieren las relaciones con China, digamos. Lógicamente se les abre un mercado, ¿verdad? Sí, O sea que es una claro. posición de gremios también, ¿no? Estamos hablando de parte comercial, digamos, no política, pero ellos saben la importancia que tiene esta posible relación futura. Por supuesto, ya hace un tiempo, claro, que los productores primarios y los que están, digamos, en los agronegocios en Paraguay se están manifestando a favor de las relaciones, de las relaciones diplomáticas con China por el mercado que eso significa. Vos fíjate que, por ejemplo, Taiwán hoy nos ofrece, desde hace como 7 años más o menos, nos ofrece preferencias comerciales para entrar en su mercado de commodities, ya sea de la carne de vacuna, carne de cerdo, soja y otros commodities que es donde nosotros tenemos más ventajas comparativas. Pero fíjate que hasta que el gobierno paraguayo en el año, no sé, 2014, 2015, no empujó a Taiwán a darnos esa preferencia, si uno mira los Sí. números del comercio exterior con Taiwán, en términos de exportaciones era prácticamente cero. Casi nosotros no exportamos casi absolutamente nada a Taiwán. Eh, y sí, digamos, hubo esa presión un poco para que Taiwán no, digamos, Taiwán no solamente sea un donante anual de unos cuantos millones de dólares que los gobiernos pudieran utilizar para diferentes propósitos, sino que tener una relación más que tenga mayor impacto en la economía paraguaya, no solamente en términos de comercio, sino que también en términos de inversión. Si uno mira los números de la inversión taiwanesa en Paraguay, no hay prácticamente nada, ¿verdad? Acá los principales inversores extranjeros en términos de stock acumulado son Estados Unidos, Brasil eh, y luego otros países de la región y europeos, pero Taiwán prácticamente no figura entre los inversores extranjeros en el Paraguay. Por lo tanto, eh, realmente en términos de comercio e inversión, nosotros por más de 60 años no hemos tenido algo fluido con Taiwán. De Taiwán solamente recibimos las donaciones anuales. Y Y con, bueno, y el mercado taiwanés bueno, es un mercado importante, pero es un mercado de pocos millones de habitantes comparado con el mercado de la China continental, ¿verdad? Ujú. Sí, te iba a preguntar justamente de todos estos años. Yo sé que no es fácil tener cálculos, digamos, pero ¿se han aproximado algún cálculo de cuánto se pierde por no tener relaciones con China continental? ¿Se puede hacer algún tipo de cálculo o es difícil? Sí, se puede hacer. En realidad que hay que hacer, uno tiene que ser muy fino en cuanto a eso, ¿verdad? Eh, porque digamos, sí, se tendría que ver porque se tendría que analizar primero todos los mercados principales, los cuales el Paraguay exporta sus commodities, ¿verdad? Eh, ver también si con el mercado chino se incrementa o no la producción de cierto tipo de commodities para hacer oferta exportable, ¿verdad? Es decir, qué margen tenemos acá de aumentar nuestra oferta exportable y en qué productos,
¿verdad? Porque uno cuando habla, por ejemplo, de la agricultura, estamos casi al límite, a pesar de que ahora hay más agricultura en el Chaco, ¿verdad? Pero ahí es lo que hay que calcular hasta dónde tenemos de tierra cultivable para aumentar nuestra oferta exportable. Por ejemplo, en términos de soja, de maíz, de arroz, que son los principales commodities. Y luego por el lado de la carne, sí, la carne vacuna es nuestro producto estrella, como siempre, pero estamos empezando a exportar, desde hace unos años estamos empezando a exportar la carne porcina y la carne aviar, ¿no? Y ahí yo creo que hay espacio para una oferta exportable importante, ¿verdad? Estoy hablando de los productos que tienen mayor ventaja comparativa y que rápidamente se puede aumentar la oferta exportable. Entonces, todos esos cálculos Pero, hay que hacer, ¿no? pero dentro de estos commodities que decías vos, como no tenemos relación directa, entiendo que hay una especie de triangulación, digamos, ¿verdad? Entonces, hago una pregunta así, por lo que estás diciendo, nomás, bueno, no tenemos más espacio y también tenemos un tema ecológico acá, ¿verdad? Ambiental. Entonces, a la misma cantidad de espacio, se le puede vender de forma directa y no tener que triangular y ahí sí ingresaría más dinero. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 10 años, por ejemplo, con la exportación de granos de soja del Paraguay? Ujú. Eh, Resulta que Argentina, por ejemplo, nosotros nos exportamos más de 100 millones de dólares al año y no exportábamos soja porque todos nosotros, es decir, los países del Mercosur, somos productores de soja, ¿verdad? Y por lo tanto siempre la soja va fuera del Mercosur, no dentro. A pesar de que Paraguay siempre ha tenido un porcentaje relativamente importante de granos de soja que vendía al Brasil, siempre, históricamente. Pero el caso de Argentina no pasó nunca eso. Pero en los últimos 10 años empezó a incrementarse la exportación de soja, de granos de soja paraguaya a la Argentina, por los precios más competitivos inclusive que nuestras propias agroindustrias aquí, ¿verdad? Que muchas son las mismas agroindustrias, o sea, que muchas multinacionales son las mismas que tenemos acá, tenemos en la Argentina. Pero allá, por economías de escala y por otra serie de factores, el precio es más competitivo. Y porque además Argentina es el principal exportador de aceite de soja del mundo y sus principales mercados son la India y la China. Entonces, ese es un tipo de triangulación que es lo que nosotros estamos experimentando ya, pero no una triangulación en términos de granos de soja, sino que ya de granos de soja convertido en aceite, que ya es un aceite argentino, ¿verdad? Y que va a la China. O sea, la Argentina puede estar aumentando ¿cómo se llama? Su oferta exportable de aceite a la China por este fenómeno. O sea que Paraguay podría producir el aceite y venderlo de forma directa. Claro. Y ahí habría O un sea, incremento, una ganancia para nosotros también en términos impositivos, digamos, ¿verdad? en términos impositivos, y además porque si uno, acá las agroindustrias, o sea, la CAPRO, que es la que une a las agroindustrias, principalmente a las aceiteras y a las que hacen harina de soja, están quejando mucho últimamente porque están utilizando solamente el 40 o el 30% de su capacidad instalada, por el hecho de que estos granos de soja se están yendo a la Argentina a ser procesada, ¿no? En lugar de nosotros aumentar la oferta exportable en harina y en aceite, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay cuestiones de mercado también que hay que ver cómo solucionar. Ellos exigen una ley por la cual se les obliga mucho más a no exportar el grano, mejor dicho, el producto primario, sino que más bien con cierto tipo de procesamiento, ¿verdad? Lo cual es conveniente. Para el Paraguay es conveniente, como vos decís, en términos de impuestos, en términos de aumentar la oferta exportable y de abrir nuevos mercados, ¿verdad? Se puede hablar hemos hablado también con Ricardo Canese de transferencia de tecnología, digamos, o sea, más allá de la carne y la soja y todos estos commodities, Paraguay podría también generar algún tipo de alianza, de transferencia tecnológica con China, digamos, si es que nosotros
nos planteamos una relación, bueno, queremos también ganar esto, no solamente que China lleve los commodities. Claro, eso sería más hacia la parte de procesamiento industrial no agrícola, Sí. digamos, en donde también China es muy competitiva. Vamos a suponer, por ejemplo, eh, este, vamos a tomar un ejemplo, un caso, la cuestión de las autopartes, ¿verdad? Todo lo que tiene que significa autopartes que nosotros eh, estamos incrementando nuestras exportaciones de autopartes al Brasil sobre todo, pero tenemos ya acuerdos tanto con el Brasil y Argentina para hacerlo. Eh, y entonces ahí, por ejemplo, la inversión china puede ser importante. Lo mismo que la inversión y la transferencia de tecnología, ¿verdad? O la inversión eh, en otros sectores que de la industria no agrícola, ¿verdad? En donde los chinos ya tienen un know-how que evidentemente por muchísimos años, por la inversión que hubo en China de las grandes multinacionales, ellos adquirieron esa tecnología, hicieron su tecnología propia y en la parte industrial es importante si hay ese tipo de inversiones cuando hay mercado también cercano, porque la inversión si no hay un mercado, Paraguay tiene 7 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando si se crean las cadenas productivas que se necesitan mucho en el Mercosur, sobre todo para los países pequeños. Entonces, China es un país importante para para esas cadenas productivas que se pueden crear a partir así como tenemos hoy autopartes, tenemos textiles, tenemos calzados en forma terminada o no terminada que estamos fundamentalmente enviando al mercado brasileño, ¿verdad? A través de lo que se llama la maquila, ¿no? Ujú. Pero eso puede ser a través de cualquier forma. Una vez que se crean las cadenas productivas, yo creo que es importante ahí la inversión extranjera y la inversión china en particular. También estábamos hablando de que China tiene, por ejemplo, una tecnología muy avanzada en tema de autos eléctricos, trenes eléctricos, buses y Paraguay tiene la energía limpia, digamos. Somos un país chico, pero tenemos esa ventaja, digamos. Creo que eso también podría ser un punto importante, porque también China, y como otros países que por su producción contaminan mucho en el mundo, están buscando la manera de llegar a una emisión cero, están buscando, ¿no? El planeta no da para más, digamos. Entonces, tener energía limpia puede ser una ventaja para esta futura sociedad. El Paraguay tiene una ventaja que quisieran tener otros países del mundo, que es la energía limpia y que no la estamos nosotros aprovechando, ¿verdad? Nadie tiene la energía per cápita limpia que tiene el Paraguay. Y que todo el transporte, es decir, si pensamos en el Acuerdo de París, en las metas del 2030, 2050, si uno mira, por ejemplo, cuáles son en Europa, que digamos que es el continente que más, digamos, que más exigencia tiene y se exigen a ellos mismos cumplir con los acuerdos de París para el 2050. La mayor parte de los países europeos tienen como fuente energética no energía limpia, a excepción de los escandinavos. A excepción de los escandinavos que tienen mayor cantidad de energía limpia que de energía fósil como fuente energética. ¿Verdad? Entonces, para ellos es un desafío mayor. Vos fíjate en el Paraguay. En el Paraguay nosotros tenemos la energía limpia que puede convertir todo el transporte público en eléctrico, ¿verdad? Y dejar nosotros de que cuando nosotros miramos la matriz energética del Paraguay, ese 40% que significa el uso de combustible, porque usamos solamente de la energía que tenemos en Paraguay, solamente 17 es hidroeléctrica, 17%, 18%, 40% combustible y otro tanto en leña o biomasa, como se quiera llamar. Y fíjate vos qué significa para el transporte público o para los vehículos en general que nos convirtamos todos utilicemos la energía de Itaipú, y ese 40%, qué sé yo, se va a reducir a un 5%, con lo cual
no solamente nosotros estamos contribuyendo en el país a tener un ambiente más limpio, sino que nos estamos ahorrando muchísimo en compra de combustibles, ¿no? En lo que ¿Cuánto, significa importación de combustibles, ¿verdad? cuánto se importa de combustible? Pues, yo no tengo el número exacto, ¿verdad? Pero de la matriz energética es casi el 40% del uso de combustible, ¿verdad? Y Nosotros por somos importadores netos de combustible. claro, porque no Porque, tenemos, bueno, no tenemos claro, acá. algunos dicen que tenemos, pero que no se explota, ¿verdad? En el Chaco. Mm. Pero de todas maneras, si nosotros pensamos, si nosotros pensamos en un mundo más sostenible y tenemos energía, energía limpia, el Paraguay tiene una posición privilegiada que no tiene ningún país, casi ningún país en el mundo, te diría, Y porque además somos apenas, puede porque que somos apenas 7 millones de habitantes, ¿verdad? 7 millones de habitantes con lo que significa eso en consumo en consumo de combustible, ¿verdad? y si seguimos pensando Eh, en un socio estratégico como China que también fabrica, no solamente decíamos trenes eléctricos, buses, estamos hablando también de paneles solares, por ejemplo, digamos, o sea, Paraguay puede seguir incrementando, teniendo más energía en el Chaco sin deforestar o en la región oriental, utilizando también paneles solares y haciendo algún tipo de sociedad con China al respecto. sí, todo eso es posible, todo eso es posible si ellos tienen la tecnología, ¿verdad? Claro, sí. Y por qué no tenemos relaciones con China? Yo creo que es en parte por una tradición política que está sostenido por un partido que está hace muchísimos años en el gobierno y que tiene un poco esa mentalidad, esa ideología de que nosotros tenemos una relación muy especial con Taiwán, pero es una relación que nace en la Guerra Fría, ¿verdad? Éramos todos anticomunistas, entonces había dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero la Guerra Fría terminó hace tiempo, ¿verdad? Y acá hay una cuestión paradójica, porque fíjate que estos países como Taiwán y Corea, por ejemplo, y Singapur, se desarrollaron con regímenes autoritarios, ¿verdad? En Taiwán, Chiang Kai-shek, en Corea, no sé, este dictador Park, que estuvo no sé por cuánto tiempo, y en Singapur también. Y en Taiwán, digamos, durante todo ese tiempo, políticamente hablando, durante todo ese tiempo de la Guerra Fría en que se iba desarrollando Taiwán y había una dictadura como la de Chiang Kai-shek, el partido que está actualmente en el gobierno de Taiwán es un poco el equivalente a lo que fue la oposición paraguaya a la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Fueron encarcelados, tienen casi que una historia muy similar, el Partido Liberal Democrático creo que se llama, ¿verdad? Y que hubo inclusive una relación en un momento determinado importante cuando ya se estaban, no sé si en las postrimerías de la dictadura, cuando ya de la INO, cuando la INO estaba fuera del PLRA, con la gente del Partido Liberal Democrático de Taiwán, ¿verdad? Y que finalmente también termina la dictadura en Taiwán. Y ellos pueden acceder, esto no es la primera vez que están en el gobierno, ya estuvieron a principios de este siglo también en el gobierno. Entonces, digo nomás que resulta muy paradójico, políticamente hablando, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de lo que significó la lucha de este partido en Taiwán en contra de una dictadura, y que, sin embargo, eso no, por supuesto que no fue considerado por los diferentes gobiernos que tuvimos en Paraguay para seguir manteniendo relaciones con Taiwán, ¿no? No sé si me explico o, Sí, perfectamente, de- perfectamente. este, Te quiero eh, preguntar sobre economía, no y sobre números, a ver si no digo que tengas todo en la cabeza, pero un porcentaje tal vez. eh, el mercado Paraguay, digamos, en relación de mercado y de lo que importa y exporta. Taiwán, Estados Unidos y China, digamos. ¿Cómo es la diferencia? como mercado de exportación, decís. Sí, Sí, mira, a Estados Unidos estamos exportando, o sea, del total de lo que exportamos, del 3 al 5% va a Estados Unidos. sí, A Taiwán va también más o menos así.
del 3 al 5% hoy, a partir de que nos abrieron su mercado de forma preferencial. Quizás 5% ya sea mucho, quizás estoy exagerando, ¿verdad? Ahora, el potencial de China, China se puede convertir en lo que hoy es, en lo que en un momento determinado, hoy ya no, fue Rusia para nuestra carne, ¿verdad? Eh, o lo que es Brasil, en parte lo que es Brasil, o Brasil, porque después de China, o sea, digamos, Brasil es uno de los principales socios comerciales que tiene el Paraguay, tanto en términos de exportación como importación, pero estamos hablando de exportación. Entonces, puede llegar a tener las dimensiones de mercado de destino que hoy tiene Brasil o que hoy tiene Argentina para el Paraguay, que son los principales mercados de exportación. El Mercosur es el principal mercado de exportación hoy del Paraguay. Eh, y yo creo que puede tener las dimensiones de cualquier país del Mercosur, siempre y cuando también nosotros aumentemos la oferta exportable, ¿no? Claro. Ahora Estados Unidos Estados Unidos estamos en el tránsito hacia la apertura para la exportación de carne a los Estados Unidos, lo cual va a significar que probablemente ahí también aumenten las exportaciones, pero no creo que aumenten mucho, ¿verdad? Eh, Históricamente con los Estados Unidos nosotros hemos tenido eh, muy poco del market share de exportación, ¿verdad? Entre 3 y 5%. Llegó un momento determinado incluso que Turquía llegó a ser más importante que los Estados Unidos en términos de mercado de exportación para el Paraguay. Finalmente, Fernando, agradeciendo tu tiempo, según tu criterio económico, político, de la investigación, de la academia, Paraguay a esta altura del campeonato, digamos, ¿debería tener relaciones diplomáticas con China? Yo creo que sí, que es conveniente en muchos sentidos. Yo creo que ya no tenemos que mirar la cuestión como algo estrictamente político, digamos, esa visión político-ideológica que siempre prevaleció, digamos, en nuestros gobiernos para mantener relaciones con Taiwán. No lo podemos seguir sosteniendo. Yo creo que acá hay, por un lado, hay conveniencias económicas y comerciales, pero por otro lado, desde el punto de vista de la política internacional, eh, cómo va a ser posible que un país que en Sudamérica no tenga relaciones con China? Es como decir que tampoco tenemos relaciones con Estados Unidos o con la Unión Europea. No me parece conducente que nosotros sigamos estando aislados estamos aislados no solamente de una potencia, sino que de la mayor parte, o sea, hoy la mayor parte del comercio mundial, muy buena parte del comercio mundial pasa a través de la China. Nosotros no podemos estar ausentes de eso, ¿no? Fernando, gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo. Igualmente, Muchas chao, Leo. gracias. Bueno, muy contento de poder tener esta entrevista. Yo le estaba mencionando realmente de la personalidad del señor Charles Tang, que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Brasil y China, además de la Cámara Paraguay-China, que es una cámara que fue creada por decreto presidencial aquí en el Paraguay. Es una persona que ha representado los gobiernos de varios estados brasileños en China, presidente honorario de la Cámara de Comercio Internacional de Beijing, consejero internacional de gobierno de Wuhan, consejero económico de varios gobiernos en China. Bueno, en fin, además un ejecutivo de bancario muy importante. Ha contribuido con muchísimos artículos escritos en Brasil, en Folha de San Pablo, también en The Economist, en O Globo, en Estado de San Pablo. Y además ha lanzado un libro muy importante que creo que vale la pena leer, lo que se llama Alianza Brasil-China, una estrategia para la prosperidad. Bueno, entre otras cosas, doctor, porque usted tiene un enorme currículum realmente. Así que muchas gracias por estar presente con nosotros hoy día. Gracias, Leo. Es siempre un placer poder hablar con usted.
Doctor, quiero empezar con una pregunta muy directa que tiene que ver por qué Paraguay debería tener relaciones diplomáticas con China. ¿Por qué deberíamos tener? Bien, yo no voy a entrar en lo lado político, yo Ujú. voy a hablar como economista, Sí, ¿ok? señor. Entonces, porque yo no quiero interferir los asuntos internos de Paraguay, ¿ok? Ahora, como economista, es una lástima y Paraguay, más o menos 30% de la economía paraguaya es movimentado por importaciones de China. Mas Paraguay não pode exportar 1 quilo sequer de carne para China. Vocês sabem que o Brasil é um grande parceiro comercial de China e a contribuição deste comércio e inversões chinos em Brasil ha transformado a economia brasileira. Hoje, o que sustenta a economia brasileira é o agro. E em lo agro, Brasil, em los últimos 5 anos, teve mais ou menos 150 mil milhões de dólares de superávit. Então, todos os anos, Brasil consegue, no ano passado, foi 29 mil milhões de dólares de superávit. Então, quando eu cheguei para o Brasil, transferido por um banco de inversões de Wall Street para São Paulo, porque eles controlavam o maior banco de inversão em Brasil. Brasil passou por moratória. Mas hoje, como o Brasil tem uma reserva em divisa muito invejável, nunca mais, com mais de 350 mil milhões de dólares de reservas em divisas, o Brasil não necessita nunca mais passar por moratória. Então, quando eu visitei a República Dominicana, eu vi as inversões chinas depois que o presidente Medina me disse o seguinte, que eu necessito desenvolver meu país e necessito elevar o nível econômico de meu povo. A única alternativa que eu tenho é ter relações diplomáticas com China. Então, quando alguns paraguaios dizem é um cuento chino, eu digo, então vamos viajar juntos para a República Dominicana, para Panamá e para El Salvador, e vocês vão mirar com seus próprios olhos o cuento chino. Muitos mil milhões de dólares de inversões na economia. Imagina se amanhã ingressa na economia paraguaia nos 3, 4 mil milhões de dólares de inversões. Imagina se amanhã é possível construir, junto às companhias chinas, juntamente com as companhias paraguaias, podem fazer uma ferrocarril que conecta o oeste e o leste de Paraguai, para, inclusive, explotar uma área muito rica que Paraguai tem, que não é explotado porque não há caminhos, que é o Chaco. Né? Então, Chaco tem muitas riquezas minerais, riquezas petrolíferas, né, de gás. E eu penso que construir uma ferrocarril de norte a sul, de oeste a leste, imagine se Paraguai pode começar a colocar todos o saneamento básico para que Assunção não despeja toda a basura in natura dentro do Rio Paraná e Paraguai. Imagine se nós outros temos metrô para aliviar um pouco o trânsito, o tráfego de Assunção, que é impossível. Né? Imagine se nós outros temos 30 novos hospitais. Imagine se nós outros tivéssemos 20 mil, 30 mil novas casas populares.
yo digo nosotros porque yo también tengo cédula de residente permanente en Paraguay y para mí Paraguay me gusta mucho. Y yo pienso que Paraguay puede ser, sí, la Suiza de América Latina. Y el próximo presidente que puder reconocer y tener relaciones con China va a conseguir en 5 años transformar Paraguay en la Suiza de América do Sul. Quando o outro presidente me perguntou, mas como em 5 anos? Eu disse, em um ano e meio é suficiente para fazer todos os planos de engenharia, e projetos. E 3 anos e meio é mais do que suficiente para executar todas as obras. Como sabe, os chinos trabalham muito rápido. Lógicamente, os chinos vão se associar a companhias paraguaias para executar todas estas obras grandiosas. Imagine um Paraguai que tenha transmissão por todo o país, inclusive no Chaco, para o oeste de Paraguai, tem transmissão, porque hoje Paraguai há muita eletricidade lá, porque no Itaipu, mas não há transmissão para todo o país. Né? Imagine se podemos pegar um trem-bala de Assunção e chegar em Cidade Leste em 1 hora. Né? Porque, como sabe, os trem-bala, a velocidade é 350 km por hora. Então, eu penso que um governo paraguaio que queira manter relações com China vai transformar tanto o Paraguai para um país do primeiro mundo que vai ser irreconhecível. Então, em 5 anos, se não lo sei, não quero falar sobre a eleição, mas 5 anos depois da eleição, agora, em 30 de abril, se o presidente novo quer reconhecer China, nós outros em 5 anos vamos ter um Paraguai completamente diferente, um Paraguai de primeiro mundo. Doctor, ¿cuál sería, en el caso que Paraguay toma esa decisión, cómo queda Taiwán, digamos? Importante explicar, porque aquí la comunidad de Taiwán y ha hecho mucho también por el país, pero no lo suficiente como comparativamente. ¿Cuál sería el estatus de Taiwán en el caso que Paraguay tome relaciones con China? Porque entiendo que Estados Unidos también, además de reconocer a China como único país, también tiene relaciones con Taiwán o oficinas de comercio. ¿Cómo sería esa relación? Como todos los países que reconocen China, la gran mayoría tiene también oficina comercial de Taiwán. Entonces, no hay ninguna razón para Paraguay cortar relaciones comerciales con Taiwán. ¿Eh? Mi colega de universidad fuera Lee Teng-hui, que era o jefe del actual presidente de Taiwán. ¿No? Nosotros diplomamos en Cornell University en el año de 68, ellos con doctorado y yo con bacharelado. Entonces, yo no tengo nada absolutamente, son todos chinos, taiwaneses, China continental, y nuestra Cámara Paraguay-China y Brasil-China tenemos muy, podemos ayudar a las compañías tanto de la China continental cuanto las compañías de Taiwán, ¿ok? Y yo pienso que los chinos de Taiwán y los chinos de China continental son hermanos. Entonces, no se hace necesidad de crear una fricción entre Taiwán y China. Yo espero que podamos tener una reaproximación pacífica. Entonces, no hace ningún problema de Paraguay
tener relaciones diplomáticas con China y, si quieres, pueden tener una oficina comercial de Taiwán, como existe en São Paulo, acá en Brasil, como existe en Nueva York, y etcétera, etcétera, en muchos países del mundo que mantiene relación diplomática con China y tiene oficina comercial de Taiwán. Por eso digo, doctor, importante explicar esto, porque en otros países ni siquiera se hacen esta pregunta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer por todo este periodo que estamos con Taiwán, porque uno se imagina un país como, no sé, Uruguay, o Israel o Alemania, cualquier país del mundo, que son, no sé, casi 200 que reconocen a China. No se hacen esta pregunta, digamos, de qué pasa con Taiwán. Aquí es como importante aclarar esto, ¿no? Por eso le hago la pregunta. No, yo pienso que Taiwán puede hacer contribuciones. El problema es que Taiwán es una isla pequeña, con una población pequeña, y tienes posibilidades limitadas de ayudar Paraguay, por ejemplo, ¿no? Para China, mañana empezar a hacer 3, 4 mil millones de dólares de inversiones en Paraguay no es nada, ¿no? Doctor Tang, cuando yo estuve en China en el 2002, me llamó mucho la atención para mí eh, que había inversiones de Taiwán en China también, ahí en Shanghai, en los parques industriales. Es decir, Taiwán realmente tiene muchas inversiones, también los empresarios en China, no hay problema con eso. No, no hay problema ninguno. Taiwán es un grande parceiro comercial de China y hay casi 1 millón de taiwaneses trabajando y empresarios en China y grandes inversiones taiwaneses en China y también inversiones chinos en Taiwán. Sabe que en 1848, Lord Palmerston, que fuera 2 veces primer ministro de Inglaterra, hecho un discurso para el Parlamento británico. Y ellos dice que naciones no tienen amistades, naciones tienen intereses nacionales. Y estos intereses nacionales es que dirigen sus amistades. Y la misma cosa fuera dita por grandes líderes mundiales como Winston Churchill, Charles de Gaulle, Henry Kissinger, que todos dicen que naciones no tienen amistades, naciones tienen intereses nacionales. Entonces, para mí es una gran sorpresa cuando algunas personas en Paraguay, no, nosotros tenemos que se mantener pobres porque tenemos lealdad con nuestros amigos. Eso no me hace sentido ninguno. Se mantener pobre por una amistad es ridículo. Doctor, usted estaba hablando de algunos países que hace poco tiempo han tenido relaciones con China, caso Panamá, por ejemplo, El Salvador, Dominicana, creo que ahora también Honduras hace unos días. ¿Cómo es la Sí, cuestión? ¿Cómo es el paso, digamos, de las inversiones? ¿Usted cree que si Paraguay tiene relaciones, vamos a ver a corto plazo inversiones chinas realmente? ¿Vamos a poder? Porque si no parece como un sueño tener un tren bala de aquí a Ciudad del Este, parece algo futurista, imposible de hacerlo. Entonces yo le pregunto si a corto plazo esas cosas se pueden hacer. no hay duda ninguna. Analiza la historia de El Salvador. China ha hecho 2 mil millones de inversiones como regalo. ¿Okay? China no va a dar plata para ningún político. China va a hacer 1.000 millones de dólares de inversiones para que el país pueda desarrollar. En el caso de África, doctor, también China ha tenido muchas inversiones y hay algunos críticos que dicen que realmente no se cumplieron todas. ¿Usted me puede aclarar el caso de África? ¿Cuál es la situación? Sí, en mi última charla en la Universidad de Oxford,
donde yo fui invitado para ser keynote speaker. Yo disse que o continente africano foi abandonado pelos mestres coloniais que sugaram as riquezas do continente e lo deixaram como continente esquecido por muitas décadas, hasta o momento que China começou a fazer muitas inversões na infraestrutura de muitos países na África. E como sabe, a infraestrutura é a base do desenvolvimento de qualquer nação, qualquer país, né? E na plateia, dentro da conferência, estava o Bill Clinton, estava o presidente de Ruanda, né, Paul Kagame, teve presidente de vários países africanos, e se analisa os índices de crescimento econômico, vai ver que os países onde China investiu, hecho inversões grandes na infraestrutura, foram os países africanos que teve os mais grandes crescimentos de índice de PIB, de seu PIB. Interesante también aclarar, doctor Chan, que cuando China hace inversiones, y esto le pregunto, la mano de obra es paraguaya, digamos, la gente trabajadora va a dirigir capaz ingenieros, gente especializada en temas que aquí no se manejan, pero la mano de obra que se va a utilizar es mano de obra paraguaya. Sem dúvida nenhuma, como em Brasil, você não vai encontrar a mão de obra chino para o trabalho básico. Sim, há alguns engenheiros chinos que vieram, né? O Brasil recebeu 85 mil milhões de dólares de inversões, e agora, com o presidente Lula, que China confia, deve aumentar muito as inversões chinas em Brasil, ok? Eu penso que eu gostaria muito de quando for eleito o novo presidente, seja quem for, nós outros, na Câmara Paraguai-China, gostaria muito de ajudar a formar a delegação econômica para visitar a China e conseguir o máximo de benefícios possíveis para Paraguai. Doctor, justamente hablando de Brasil y de China, hace días fue nombrada Dilma Rousseff como la presidenta de este banco del BRICS, digamos. ¿Eso qué significa? Es realmente, China ha dicho públicamente que apoya a Dilma Rousseff. Eso también tiene que ver con esta alianza que tiene China con Brasil y qué importante que una mujer de Sudamérica sea la presidenta de este banco. Sem dúvida nenhuma. Como sabe, China não aceitava a situação de Bretton Woods. Em 1944 foi criado Bretton Woods. Em Bretton Woods, o Sistema Financeiro Internacional, onde o IMF sempre tem presidente europeu, onde o Banco Mundial sempre tem presidente americano, e o Asian Development Bank sempre tem presidente japonês. Então, os maiores devedores do mundo, com exceção de Alemanha, é que controlam o sistema financeiro mundial. E os países credores, como Brasil, Rússia, Índia, etc., não têm voz significativo dentro do sistema criado em Bretton Woods. E por isso que em 2014, no encontro de BRICS em Fortaleza, Brasil, foi anunciado a criação do Banco de Inversões de BRICS, que Dilma Rousseff vai ser a presidente. E eu acho que é muito importante uma mulher capaz de país latino, assume como a presidente de banco tão importante quanto o Banco do BRICS. Então, com a criação do Banco do BRICS e também com a criação do Asian Investment Banco de Inversão Asiático,
Entonces, existe ahora también un sistema financiero que entiende de las necesidades de los países en desarrollo. Que los países ricos que controlan el sistema financiero internacional nem sempre entendem as dificuldades e necessidades dos países mais pobres em desenvolvimento. Doctor, finalmente, yo soy una persona, como usted sabe, que lucho mucho por el tema de del medio ambiente y de la ecología. Paraguay tiene energía limpia por Itaipú. Y también sabemos que China es el primer productor de paneles solares, de autos eléctricos. O sea, aquí Paraguay puede ser también una base para generar desarrollo, industrias, porque lo que más nos interesa como país es tener industrias. Es posible tener esas industrias de paneles solares, de vehículos eléctricos, de pensar en un nuevo desarrollo sostenible en este planeta que está también exigiendo. E por que não? Paraguai está em lo Mercosul, tem mercados muito grandes em Brasil, Argentina, etc. Então, eu penso que não há nenhuma razão porque Paraguai não pode ser uma base industrial de tecnologia avançada. Porque não temos uma fábrica de semicondutores em Paraguai? Né? Porque não temos fábricas de painéis solares? Eu estou agora conversando com empresários paraguaios para fazer a maquila de ônibus elétricos. Como sabe, solamente no município de São Paulo existe 15.000 ônibus. E o governo do município de São Paulo quer ônibus limpos e caminhões limpos. Então, devemos ter em breve uma concorrência para 3.000 ônibus, para solamente uma cidade de Brasil, São Paulo, tem 15.000 ônibus. Multiplica isso por mais ou menos 350, 400 mil dólares cada ônibus. Números fantásticos. Então, não há nenhuma razão por que Paraguai não pode ser uma base industrial de tecnologia avançada. Ojalá que sea así. Doctor Tang, le agradezco muchísimo su tiempo por estar con nosotros en este panel tan importante que trata de los temas futuros. Queremos que haya una relación con China y es muy importante la presencia suya aquí en este espacio. Le agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, como les decía, tenemos el privilegio de hablar con un político de muchísima experiencia, parlamentario del Mercosur, el ingeniero Ricardo Canese. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Pero una satisfacción enorme hablar contigo, y con Made in Paraguay, así que estamos allí. Bueno, estamos haciendo este segundo programa, yo digo siempre que es histórico porque estamos hablando de las futuras relaciones entre Paraguay y China, China y Paraguay, si es que se da. Yo decía, Ricardo, el otro día que si gana la oposición, Efraín Alegre en este caso, según mismo él manifestó, es muy probable que Paraguay por fin tenga relaciones con China. Sí, yo creo, yo también tengo la misma impresión en base a lo que hemos conversado, no solamente lo que yo he conversado con Efraín, sino también con gente de su equipo. Claro, el Paraguay no puede estar aislado del mundo, ¿no? Y el mundo cada vez le tiene a China como un protagonista principal. O sea, es la primera economía a igual poder adquisitivo ya desde el 2014. O sea, ahora ya lleva muchos cuerpos de ventaja, como se diría en términos surfísticos, ¿no? Ya, porque China siguió creciendo muy rápido, mucho más que Estados Unidos. Entonces, bueno, es donde pero no solamente donde la industria, también la ciencia y la tecnología. Es notable como hay gente que maneja datos del siglo XX. En el siglo XXI
el país donde más inventos, más patentes se registran en el mundo es China. Entonces nosotros no podemos estar aislados de donde está la tecnología y la ciencia más avanzada a nivel mundial, donde las principales universidades de las 10 primeras del mundo, la mayoría de las universidades están en China. Claro, en el siglo XX era otra la situación, pero estamos en el siglo XXI y creo que Paraguay debe sumarse a tener relaciones, respetando, por supuesto, la no injerencia en asuntos internos, de lo cual China es bastante respetuosa, mucho más respetuosa que otros países, pues ellos no intervienen militarmente en milenios, no han intervenido militarmente, no solamente ahora, en asuntos internos de otros países. Así que invasiones militares de China a otros países no se registran. China no invade a otros países, como si otros países a veces lo hacen. Entonces, creo que tenemos allí una gran oportunidad, Leo. Sí, la pregunta sería, Ricardo, vos como parlamentario del Mercosur y como político experimentado y que conoce también desde la época de la dictadura esto, ¿por qué Paraguay sí tiene con Taiwán y no con China? ¿Por qué eligió desde el comienzo, digamos, esta relación? Bueno, viene de la Guerra Fría, hay que decirlo, cuando inclusive Estados Unidos, hasta la década de 1970, Estados Unidos no tenía relaciones con China, se restablecieron justamente con Nixon, ¿no es cierto? Un presidente republicano, pero pragmático, estableció relaciones con China. Pero hasta la década de 1970, mismo Estados Unidos no tenía relaciones con China, ¿no es cierto? Esa era la situación del mundo. Había esa guerra fría bastante intensa hasta esa década de 1970, después se fue distendiendo, pero el dictador Alfredo Stroessner quedó con esa idea de la Guerra Fría. Él quedó y generó vínculos muy fuertes con Chiang Kai-shek, el líder anticomunista de Taiwán. Y bueno, entonces quedó marcado. Y después Taiwán tuvo una política sumamente inteligente en el sentido de, yo le voy a decir muy claramente, sobornar, porque eso es lo que ha hecho Taiwán. Ha sobornado no solamente a políticos paraguayos, sino también políticos de otros países, facilitando negocios totalmente opacos, oscuros, para decir. Vos te acordarás los empedrados chinos que se le dicen, pero en realidad taiwaneses, en la época de González Maki y Icho Planás, ¿no es cierto? Unos créditos chinos, vuelvo a decir, taiwaneses, no chinos, no de la República Popular China, que fueron un robo, ¿no es cierto? No se sabe ni dónde se gastó la plata, en fin, y siempre con sobrefacturaciones y cuando venían créditos del BID o del Banco Mundial, bueno, se administraban mucho mejor porque existían estas instituciones multilaterales. Pero Taiwán no, Taiwán daba la plata para que se robe prácticamente, como un soborno. Y bueno, esa práctica que estoy retratando, lo que fue el gobierno de González Maki, continuó esa práctica. Y entonces, claro, hay políticos paraguayos que están muy enchufados con Taiwán porque han recibido plata dura, la verdad, ¿no es cierto? La verdad nos hará libre, como decía. Y ese es en tanto que si hablamos con la producción, Leo, yo he hablado con sectores de la producción que no son precisamente de izquierda, digámoslo claramente, los agroexportadores, todos tienen relación con la República Popular China, porque es el gran mercado. Hemos calculado, yo me he sentado con ellos, mira, el Paraguay pierde más de 1.000 millones de dólares al año, pero mucho más de 1.000 millones, por no tener relaciones con la República Popular China, porque nos pagan mucho menos por la carne, por los granos de soja, y de luego que está toda la posibilidad de industrializarnos, de tener transferencia de tecnología, conseguir que industrias chinas se radiquen en nuestro país. Es el taller del mundo. ¿Cómo vamos a estar nosotros sin relaciones donde se tiene la mayor cantidad de industrias que están expandiéndose, donde la tecnología y la ciencia se está expandiendo? Pero es una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, Ricardo, quiero entrar, todavía quedarme en la parte política antes de la parte económica. Estabas explicando entonces que desde la Guerra Fría se mantiene esto, ¿no? Estados Unidos sí decide en un momento dado eh, que tiene que tener relaciones con la China eh, grande, por decir así, porque para China Taiwán es una provincia más de China. Ellos consideran, claro, todos son chinos en realidad, pero eso es una provincia, llamémosle rebelde. Eh,
tengo el dato que de 182 países le reconocen a China de 195 que están en las Naciones Unidas y hay una mayoría aplastante y solamente ya van quedando algunas islas en el Caribe y bueno, y Guatemala, que sería el país un poquito más grande, poco más, sin dudas, y después Paraguay, digamos, ¿verdad? O sea, este es un dato que es interesante que la gente entienda, digamos, son muy pocos países que mantienen relaciones diplomáticas. ¿Y por qué? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué todos están y van cayendo fichas? El último fue Honduras hace 2 o 3 semanas atrás. Claro, por lo que ya estábamos diciendo, porque eh, para nosotros también el principal mercado es China. Ojo, sin tener relaciones, solamente que perdemos como la guerra. Pero para Brasil es el principal mercado hace 20 años. Y ahí han pasado gobiernos de izquierda, de derecha, pero se mantiene, porque es o sea, no tiene sentido decir, ah, bueno, yo ya no voy a tener relaciones, voy a tener que vender vía tercero y voy a perder como la guerra. Por eso, en definitiva, el que busca un intermediario en lugar de negociar directamente, pero pierde como la guerra. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a nuestro país? Nosotros, como mínimo, Leo, estamos perdiendo $1.000 millones al año mínimo, ¿no es cierto? Y Taiwán, los sobornos que entregan no llegan ni a la mínima parte de eso. No va a poder nunca. Pero además, esos 1.000 millones son para el sector productivo, para desarrollar nuestro país. Pueden ser más impuestos, pueden ser para educación, para salud, porque son $1.000 millones que pierde el país. Y podemos decir, ah, bueno, 300 millones puede ser para impuestos, 700 millones puede ser dividido entre nuevas inversiones. O sea, pero tenés un amplio margen. Y eso estamos hablando solamente de las exportaciones. A nivel de importación ocurre lo mismo. A nivel de erradicación de inversiones, de industria, pero con mayor razón. El transporte eléctrico, por ejemplo, y China tiene la tecnología de más calidad y más barata. Nosotros podríamos desarrollar todo el transporte eléctrico, tanto el tradicional con trenes. China tiene la mayor vía férrea del mundo, ¿no es cierto? Eléctrica, ¿no es cierto? Y con la más alta tecnología. También tiene los automóviles, las baterías eléctricas más desarrolladas y más baratas del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando un país hidroeléctrico como nuestro? ¿Qué estamos esperando para decirle a los chinos, vengan acá a invertir en nuestro país, a producir motos, autos eléctricos, trenes eléctricos, desarrollar nuestra movilidad eléctrica? Somos no sé, fíjate, Carlos Antonio López, ¿y qué hizo? Y se relacionó con Europa, que era el taller del mundo, y trajo los mejores técnicos de Europa. Esa es una visión de un estadista, pero acá tenemos presidente de la República que le niegan, es como si Carlos Antonio López le hubiese negado a Europa. Realmente el Paraguay no hubiera sido el ejemplo de desarrollo que fue durante el gobierno de Carlos Antonio López, que éramos claro, no éramos un país grande como Brasil, pero éramos los más desarrollados. Entonces, Ahí, cuando ahí, uno ahí toma, podría, ahí podría plantearse la pregunta que ya me han hecho a mí, por lo menos en redes sociales, algunos, ¿por qué Lugo no pudo tener relaciones con China? ¿Por qué ustedes cuando estaban en el gobierno, me imagino que lo intentaron, ¿no? ¿Por qué no se pudo sí, concretar? la explicación es bastante simple, Leo. En ese momento había un gobierno en Taiwán que era favorable a la tesis de una única China, o sea, dos modelos, pero una sola China. O sea, pues China admite que Taiwán no sea comunista y que siga con un gobierno de derecha, inclusive no tiene problema con eso, pero sobre la tesis de que van a ser, que van a ser una sola China. Y en ese momento estaba un gobierno que aceptaba esa tesis, ¿no es cierto? Entonces, la misma República Popular China le dijo al gobierno paraguayo, miren, en este momento mantengan sus relaciones con Taiwán porque es un gobierno que está dentro de esa línea y no queremos molestarle a ese gobierno. Pero ahora no, ahora cambió totalmente el escenario, porque hay gobiernos que buscan más bien romper con Beijing, buscan romper con la... Y bueno, entonces, si nosotros queremos acceder al mercado chino, queremos acceder a la tecnología china, queremos acceder a las ventajas, tenemos que establecer relaciones diplomáticas como tiene desde Estados Unidos hasta, mira, el país de mayor superficie en el mundo que tiene relaciones con China, con Taiwán, es Paraguay.
El de mayor población quizás es Guatemala. Guatemala tiene un poquitito más de población, pero menos superficie. Y después ya son países de una población y una superficie ínfima. O sea, no está ni el 0,1% de la población mundial en relaciones con Taiwán. El 99,9% de la población mundial tiene relaciones con la República Popular China. No podemos estar fuera del mundo. Nosotros estamos en un planeta Tierra. Vos que sos parlamentario del Mercosur y la sede está en Montevideo, ¿cuál es la situación de Uruguay que ha planteado algún tipo de relacionamiento con China con distintos aranceles, digamos? ¿Cómo está ese proceso y cuál es tu opinión? Pero justamente, Leo, fíjate que Uruguay estaba viendo un acuerdo por fuera por China cuando que tendríamos que ver como Mercosur, pero como Mercosur no podemos ver porque Paraguay no tiene relación con China. Yo he planteado reiteradas veces que sea el Mercosur el que negocie con China un tratado de libre comercio, de cooperación, o sea, no solamente el libre comercio, sino cooperación tecnológica, científica, en todos los aspectos. Pero la traba es nuestro país, justamente eso nos atrasa a nosotros, nos atrasa a toda la región, por eso es que Uruguay intentó esa salir por fuera. Pero en realidad el Mercosur tenemos que unirnos más, o sea, el Paraguay le conviene estar en el Mercosur porque es un mercado mucho más ampliado. Al área donde nosotros exportamos con valor agregado, productos industriales, es al Mercosur. No exportamos a ninguna otra parte del mundo. Entonces, no seamos necios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar en ese mercado de 300 millones de habitantes, que es el Mercosur. Ah, y ahí, como 300 millones de habitantes, negociemos un buen acuerdo con China, en bloque. Entonces, Paraguay también puede, pero para eso tenemos que tener relaciones diplomáticas, si no, ¿cómo va a negociar el Mercosur un acuerdo con China? Como ahora se está negociando Unión Europea-Mercosur, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sí, Porque todos tenemos relaciones con Europa, pero con con China Europa. no. No, te iba a decir que Mario Abdo Benítez en la última vez que se reunieron en el Mercosur, él dijo que perderían con el tema de los aranceles. Públicamente él hizo esta declaración, digamos. Sí, Si tenemos relaciones con China. No, no hay que decir mentiras. Yo creo que la mentira tiene patas cortas. O sea, si vos hablas con los productores, 1.000 millones de dólares perdemos. Ojo que pueden ir como impuestos, que pueden ir como ganancia, como inversión. Si hablas con los importadores, perdemos como la guerra también, o sea, pues, podríamos tener un trato directo. Ahora no, ahora tienen que venir medio de costado. Entonces, los importadores te dicen claramente, es fundamental tener relaciones con China. Ni qué decir, como Estado, nosotros podríamos encargar un plan de trenes eléctricos, como está haciendo Chile. Ojo, el plan de Chile lo comenzó Piñera, un gobernante de derecha, un acuerdo con China para desarrollar los trenes eléctricos en Chile. Chile, que no tiene toda la energía hidroeléctrica que nosotros tenemos, está desarrollando con China un plan de trenes eléctricos. Hace poco yo publiqué, llegaron unos trenes justamente eléctricos de China. Y nosotros no, porque no tenemos relación. Entonces es una barbaridad. Perdemos oportunidades. y ¿cuál sería cómo serían los pasos, digamos? La última vez que nosotros tuvimos, es decir, el primer evento que hicimos aquí por radio y televisión. En la primera vez fue con el canal Cinco Días y ahora estamos haciendo Ñandutí sobre estas futuras relaciones históricas. Habíamos hablado con Hugo Ruiz Díaz, había manifestado de que para China lo primero tiene que ser romper relaciones con Taiwán. Ese es como el primer paso, digamos, para que después un país pueda pedir o no sé cómo sería. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuáles serían los pasos? Vamos a suponer gana Efraín Alegre de aquí a 15 días. Hay un nuevo gobierno, se instala el 15 de agosto. ¿Cuáles serían los pasos para que Paraguay tenga relaciones con China y todo esto que vos estás explicando se convierta en realidad? Claro, mira, lo vemos en el caso de Honduras. Fíjate que lo de Honduras fue prácticamente automático. Ellos rompieron relaciones con Taiwán y establecieron inmediatamente con China. Es prácticamente inmediato, ¿no? Ahora, lo que sí tiene que haber es una negociación previa. Yo recomendaría, a Efraín Alegre le recomendaría, si él gana las elecciones el 30 de abril, bueno, del 30 de abril hasta el 15 de agosto, bueno, hacer una buena negociación. Él ya va a ser el presidente electo, una buena negociación para decirle, miren, pues los chinos, si bien podemos decir que no son tan agresivos como Estados Unidos, son un imperio también, ¿eh? Y tenemos que manejarle como tal, o sea, son unos tiburones, para hablar en términos,
te pueden comer, vos le pasas la mano y te pueden comer la mano. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle? Miren, señor, nosotros queremos que vengan inversiones, que acá se desarrolle el país, pero, por ejemplo, con transferencia de tecnología. Nosotros queremos que acá ustedes vengan, pero que nosotros comencemos a manejar tecnología y a desarrollar tecnología con ustedes, lo mismo la ciencia. Entonces, iniciar un proceso de industrialización, de transporte eléctrico, pero con adquisición de tecnología. Yo creo que esa tendría que ser una de las condiciones que yo recomendaría que un nuevo gobierno diga, está bien, vamos a tener relaciones diplomáticas con China, nuestros productos se van a vender mejor, vamos a ganar ahí, las importaciones van a venir mejor, vamos a ganar ahí, pero no, vamos a poner ciertas condiciones. Pero Nosotros queremos Paraguay está, inversiones. Paraguay, perdón, Ricardo, si pide transferencia de tecnología, que me parece que es lo que correcto, para desarrollar, porque vos siempre hablas y te tomo la palabra de que Paraguay se tiene que industrializar con la energía de Itaipú y Yacyretá, ¿no es cierto? Tenemos que generar muchas industrias. Nosotros estamos capacitados, digamos, para la alta tecnología también. No sé si uno piensa en semiconductores o piensa mañana, ¿por qué no se puede instalar acá una fábrica también de vehículos o de buses eléctricos para abastecer al Mercosur o mismo de trenes, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la capacidad, digamos, para industrial para poder empezar eso a gestionar. Leo, mira, nosotros tenemos una maravilla que es Ciudad del Este, que tiene defectos en cuanto que opera a veces sin cumplir todas las normas, pero allí, por ejemplo, se piratea, vamos a hablar rápido y sencillo, se piratea, pero ojo, aplicando alta tecnología. Los CD, por ejemplo, y bueno, hay una altísima tecnología en CD, por darte un ejemplo, en toda la parte de reloj e informática hay alta tecnología para falsificar de repente. Ojo, para falsificar. Bueno, pero esa tecnología se tiene, de alguna manera se tiene, entonces es relativamente más fácil porque tenemos una mano obra ya bastante capacitada que puede ir migrando hacia inversiones totalmente legales, ¿no es cierto? Y de esa manera pasar también todo este importante comercio que hay en Ciudad del Este, Salto Guairá y otros lugares, ir pasando de la informalidad a la formalidad. Y tenemos tecnología. Justamente yo creo que es un atractivo. Nosotros tenemos el mercado, que es Ciudad del Este. Entonces, eso es importante. Tiene que ser también uno de los puntos de negociación con China, que nosotros tenemos mercado donde, ojo, la mayoría de los productos son chinos, pero a veces inclusive se falsifican. Bueno, pongamos en orden la casa, pero con un sentido productivo, de industrialización, de transferencia de tecnología en forma legal, no pirateada, ¿te das cuenta? Yo creo que es un gobierno que justamente quiere avanzar en ese sentido, pero tenemos todas las condiciones. No tengo el dato exacto, pero hay cifras, ya son tan grandes que a veces uno se pierde, ¿no? Pero yo había leído en algún momento dado que China había invertido en infraestructura en América Latina o tenía previsto, no sé en cuántos años, algo así como 500.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo que es imposible de calcular en nuestra mente, ¿verdad? Quiere decir que Paraguay realmente puede beneficiarse con esta infraestructura, ¿no? O sea, yo estuve hablando también en la campaña sobre cuestiones así tipo trenes eléctricos y algunos me decían, es muy futurista. Y yo le digo, no es futurista, o sea, vos estás hablando de No, Chile, ¿verdad? O sea, realmente Paraguay puede tener un tren bala, incluso que vaya de aquí a Ciudad del Este y llegue en 1 hora o 1 hora y cuarto, digamos. O sea, son cosas realistas, todo lo que puede invertir en trenes, en hospitales, en puertos, en aeropuertos, o sea, yo creo que son cosas viables, son reales. perfectamente viable, Leo. Yo te diría, eso tiene que formar parte de esa negociación previa que vos dijiste. Decirle, bueno, vamos a establecer relaciones, pero nosotros queremos que nos ayude a tener un tren eléctrico interoceánico, desde Antofagasta hasta Paranaguá o Santos, pasando por el Paraguay. Y queremos que eso se concrete en 4 o 5 años máximo. Esa es la negociación que hay que hacer. O sea, hay que entonces establecer relaciones, pero con grandes beneficios para nuestro país. Y no solamente que se instale el tren, que se instalen otro tipo de obras de infraestructura, sino que la tecnología vaya quedando en nuestro país. Fíjate que nosotros tenemos ya fábricas que arman motos, arman vehículos, automóviles. Bueno, vayamos avanzando. Entonces, muy bien, esa fábrica que ya tenemos, hagámosla avanzar no solamente en cuanto que hagan elementos más complicados, hasta los motores
sino que se vaya electrificando también, tener la movilidad eléctrica. Yo creo que todo es factible, si hay voluntad política. Y China tiene es el taller del mundo, entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad? Ah, los europeos nos ofrecen mejores condiciones. Ah, correcto, pero que nos ofrezcan mejores condiciones. Pero nosotros somos unos necios y cerramos la oportunidad de China, entonces, solamente tenemos Estados Unidos, Europa y ahí lo que nos ofrecen tenemos que aceptar. ¿Cu- No, ¿Cuánto te parece que puede influenciar hoy Estados Unidos en esto? Porque a nivel geopolítico estamos hablando, ¿verdad? Estados Unidos en el gobierno de Biden está siendo muy agresivo con el tema de Taiwán. Él le recibió ahora al presidente y bueno, hay movimientos militares y todo lo que ya sabemos. ¿Cuánto puede influenciar Estados Unidos para que Paraguay no tenga relaciones con China y se mantenga con Taiwán? ¿Te parece a vos? yo creo que va a ser relativo, porque toda América del Sur tiene la postura de relaciones con China. Estados Unidos tiene una política de relaciones con China. ¿No? Ellos, si bien hacen un cierto juego con Taiwán, pero no rompen con China y no establecen relaciones diplomáticas con Taiwán, no lo hacen, ¿no es cierto? Y no lo van a hacer. O sea, porque los intereses económicos que hay entre Estados Unidos y China son mucho más importantes que algún conflicto, digamos que se desarrolla más que en China, se desarrollan otras latitudes, ¿no? Lo de Ucrania, el Medio Oriente, y bueno, y de repente, claro, también se extiende la conflictividad hacia Pero otras digo, ellos no latitudes. pueden trabar, ellos no pueden intentar trabar, que ya que Paraguay siempre fue un aliado de Estados Unidos de la época de la guerra contra el comunismo y toda la historia esta, digamos, Abdo Benítez, Stroessner, todos los colorados, digamos, no puede intentar trabar, digamos. Yo creo que trabar no, pueden quizás intentar influenciar, que es otra cosa, porque creo que si tenemos un presidente de la República legítimo, como yo creo que va a ser Efraín Alegre, y bueno, si él tiene una postura firme, no van a poder, y aparte eso va a ser respaldado por todos los sectores, desde la derecha más rancia, porque la derecha quiere en nuestro país relaciones con China. Bueno, si es una causa nacional, ¿y qué puede decir? Está bien, un ¿Se presidente, necesita el ojo, Parlamento o no? ¿O puede el Ejecutivo solo? no. Es atribución del presidente de la República. Pero en el Parlamento va a haber mayoría también aplastante. O sea, pues, tener relaciones con China yo te diría, tiene el 90, por no decir 100%, 90% de consenso en nuestro país. O sea, seríamos necios, idiotas, si seguimos en esta política de prebenda y de soborno que, ojo, le beneficia a algunos politiquillos de Pero cuarta, ¿no? Santi Peña dijo que quiere mantener con Taiwán. Claro, porque, pero es la estrella declinante de Horacio Cartes, ¿no? Yo creo que, y donde él está atado todavía, y que con eso quiere tener algún favor de Biden, quizá alguna por ese lado. Pero realmente los sectores productivos, ¿no es cierto?, que es la base política económica de Santi Peña, toda la agroexportación, ¿no es cierto?, los ganaderos, los ojeros, todos tienen relaciones con China. Entonces, si vamos a nivel de la sociedad quiere, o sea, desde la izquierda hasta la derecha, toda la sociedad quiere relaciones con China porque el Paraguay se va a desarrollar. Por supuesto, unas relaciones, como habíamos dicho, que sean condicionadas, donde se va a entrar a negociar, vamos a decir, no, correcto, vamos a tener relaciones, pero un momento, acá tiene que venir un tren, acá tiene que venir transferencia tecnológica, tienen que venir industrias con transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Que todo eso es factible y todo lo están haciendo otros países y lo podemos hacer magníficamente. Así que yo creo que la influencia o sea, los peros que podría poner una administración, y ojo que en Estados Unidos allí las opiniones son muy divididas también, van a tener desde aquí a pronto elecciones también. Los republicanos a veces son más pragmáticos, ¿no? Ahí habrá escuchado la opinión de Trump que dijo, no, yo en un día voy a resolver la guerra de Ucrania. No sé si la va a resolver en un día, pero de repente es un tipo que tiene, y con China también buscó, hasta con este personaje, el gordito ahí que está en Corea del Norte, dijo, no, es muy simpático, yo hablo con él. O sea, Trump tiene indudablemente muchos defectos, pero digamos es más pragmático. Yo lo veo a Biden muy apegado, muy ortodoxo, y realmente mucha gente dentro mismo de su partido hay críticas a sus posturas un poco dogmáticas, ¿no es cierto? Ujú. Finalmente, hemos visto también al presidente chino a nivel geopolítico, habla y vos como parlamentario del Mercosur, eh,
meterse, por ejemplo, ahora con un plan de paz para Rusia y Ucrania, digamos. O sea, se lo ve a China en un estado distinto, digamos. Eso no quiere decir injerencia, ¿no? Al contrario, él está buscando que haya una paz y Estados Unidos y Europa parece que no le gusta mucho esto, digamos, porque es como que pierden la hegemonía, digamos, de un actor tan fuerte e importante que dice, yo acá bajo el plan de paz y el presidente Lula está de acuerdo con casi todo esto que también empieza a ser un actor importante. Claro, yo creo que el liderazgo de Lula es muy significativo, ¿ya? Remitiendo eso todo, y creo que es un liderazgo con, digamos, una posición compartida en América Latina. Yo presenté en el Mercosur justamente una iniciativa de que se declare el Mercosur zona de paz y que lideremos una propuesta de paz a nivel mundial. El mundo no necesita más guerra, necesita paz, Leo, pero en todo el mundo, en el Medio Oriente, en China, en Ucrania y en América Latina. O sea, necesitamos paz y en todo caso el que sepa más tecnología, el que tiene empresas más competitivas, irá ganando más preeminencia a nivel mundial, pero que sea, digamos, digamos la capacidad de ingenio, de gobernar de cada país y no la guerra, ¿no es cierto? La guerra es un atraso ya, a esta altura tendríamos que dirimir, ver quién es más inteligente, quién tiene la mejor empresa y bueno, y en base a eso irá progresando cada país, pero recurrir a la guerra es una cuestión de atraso realmente. Y yo Mi creo que querido, la postura de Lula, permitime Leo, la sí. postura de Lula va a triunfar. Y yo creo que tenemos que sumarnos a eso. Ojalá que el gobierno de Efraín de Ló se sume decididamente, como se están sumando también otros líderes de América Latina, y hagamos de América Latina una zona de paz. Y eso va a influir a nivel mundial. Sin duda, sin duda. Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Como siempre, un gustazo hablar contigo y más en este programa que es histórico, donde estamos hablando de las futuras relaciones de Paraguay y China. Gracias, Leo, y a las órdenes siempre, ¿eh? Un Fuerza. abrazo.